Otros elementos importantes es buscar que la gente desarrolle un sentido de pertenencia tremenda. Fomentar el trabajo en equipo, esa visión de nosotros. Decía que en algunas culturas es más fácil, en las tradicionales, porque existe un concepto fuerte en nosotros, ¿no? La minca, por ejemplo, en los altoandinos, ¿no? El sentido del wa, del nosotros en las culturas orientales. En la cultura occidental medio individualista es un poco complicado, o yo diría bastante complicado dependiendo del lugar, pero existe el potencial. ¿Y cómo fomento esa idea de nosotros? Compartiendo, departiendo, invitando, estando en actividades deportivas, uniéndonos, pero no solamente una o dos veces al año como una cosa formal, ¿no es cierto? Y parte de un trabajo que tiene que hacer, sino todos los días, bajando al llano, conversando con las personas, buscando que exista ese ánimo, ¿no es cierto?, de venir a trabajar todos los días. Y eso es muy, muy importante, pero mucho depende de cuál es tu visión de la persona. Y en el coaching es importante, insisto y recuerden, que todo depende cómo valoras y cuánto valoras al ser humano. Si no valoras mucho, todos estos elementos van a ser forzados, va a ser una especie de teatralización inadecuada. Es importante que uno gane un respeto por el ser humano profundo y luego todos estos elementos saldrán solos. Esto implica que ese comportamiento de estar con la gente, con los trabajadores, estar en reuniones o lo que fuere, va a crear un clima de confianza, comunicación abierta, apertura. Y lo deseable, lo bastante deseable, es que todo dentro de un ambiente de honestidad. Y esta honestidad también es algo que tiene que construirse con una visión de valores, pero en la práctica, no en la teoría. No valores que a veces figuran en las paredes o en enunciados, pero que en la praxis no existen. Esas son incoherencias que se notan, que lo único que hacen es hacer que muchos trabajadores sientan de que una cosa es el discurso y otra cosa es la praxis, la realidad. Más importante es la realidad que los discursos. Debemos valorar la diferencia y la diversidad. ¿Esto qué implica? El valorar pues las opciones de las personas, valorar los distintos niveles de formación cultural que puedan tener, valorar y sacar máximo provecho de las variables culturales. Hay gente que por temas culturales, por temas ambientales, desarrolla unos tipos de inteligencia más que otros. Un ejemplo claro, quien ha vivido en la Amazonía y ha llegado tarde al colegio, probablemente tenga un nivel de inteligencia natural, espacial muchísimo más rica que alguien que ha vivido en ciudad con estímulo matemático, lenguaje, literatura desde jovencito. O sea, es muy probable que el tipo de inteligencia de uno y otro no sea el mismo. Revisen ustedes el tema de las inteligencias múltiples de Gardner. Entonces, no puedes tú juzgar a todos los demás por el CI, cociente, ¿no es cierto?, intelectual, que de pronto mide mucho más lo que es lenguaje y lo que es el tema numérico. O sea, valora también las otras inteligencias, por ejemplo, la kinestésica, hombre adecuado para el puesto adecuado. O sea, hay que valorar a todos en su real dimensión humana y saber ubicar estos talentos con la motivación de ellos, obviamente, en las posiciones que corresponden. Debemos fortalecer los puntos débiles, buscar dónde están nuestras debilidades, e insistir en lograr que se superen estas debilidades. Ahora, este establecimiento de búsqueda de índices críticos, de problemas, es muy importante porque no olvidemos, muchos de los conflictos se originan por causas a veces escondidas. Lo esencial permanece muchas veces fuera de nuestra mirada. Hay que profundizar, hay que mirar y ver desde adentro para no solamente establecer equipos de alto rendimiento, sino eliminar posibilidades potenciales de conflictos o situaciones anómalas. Entonces, es importante, además de fortalecer, si es posible, desaparecer puntos débiles, fortalecer muchísimo las fortalezas que la gente ya tiene. En el coaching tradicional se habla mucho de que se trabaja bastante con el tema del desarrollo de fortalezas. Me quedo con eso, pero también con las debilidades. Tenemos que desarrollar un hot team, es decir, un equipo que tiene ansias de triunfo, ansias de lograr grandes metas, pero que todos están establecidos en esa visión de compartir. O sea, es la típica característica de los equipos triunfadores. Todos están mancomunados en esfuerzo. Ese es un hot team. Se llama hot porque es un equipo que tiene una energía vital, un calor interno. Para ello debo dar
el soporte de los recursos que hemos estado mencionando. Tienen métodos adecuados, procesos adecuados, tecnología adecuada, infraestructura, distribución de autoridad adecuada, en fin, todos estos elementos. Debemos ser muy firmes en la aplicación de la filosofía, los valores de la organización, la disciplina de la organización. Entonces, si alguien sale de un esquema de disciplina, no importa si él tiene un rango alto, un puesto enorme o un puesto bajo, todos tienen que tener la misma medida. Obviamente habrán algunos elementos de antecedentes y todo lo demás que entran en el análisis, pero la aplicación de la filosofía y un respeto profundo por tu marco de valores es incorruptible y tiene que aplicarse con férrea disciplina. Pero para esto es obvio que las personas primero tienen que ser informadas, tienen que haber entendido y tienen que haber comprendido la filosofía, los valores, y eso es una campaña que hacemos no solamente con discursos, sino con la praxis. Debemos remunerar adecuadamente. Alguien me dirá, no, pero la teoría del señor Herzberg, ¿no es cierto?, dice que el dinero no motiva, solo reduce posibilidades de insatisfacción. Bueno, para Harvard y Estados Unidos y en su época y está muy bien y probablemente es lo general, pero eso no quita de que debes buscar alternativas remunerativas sanas, equilibradas, justas. Ganas más, pagas más. Entonces debe haber una relación para compartir destino, pero lamentablemente eso no es un tema que muchos lo comprendan. Relación para compartir destino. Es impresionante cómo en la vida uno va encontrando personas que comenzaron juntas un proyecto, el dueño se convierte en un multimillonario con miles de dólares o millones de dólares de ahorros personales y el personal después de 25 o 30 años sigue siendo tan pobre como antes. Entonces no está bien eso, tenemos que comenzar a cambiar muy fuertemente esa mirada del mundo. Debemos remunerar, pagar adecuadamente y dar los beneficios que la fortuna, ¿no es cierto?, nos puede proveer. Establecer un sistema de medición y evaluación que oriente mucho más que al individuo, al equipo, como mencionábamos. Otro elemento importantísimo es olvidarnos de ese solamente compartir cuando existen victorias. Compartir relativamente, porque muchos lo que hacen es salir ante las cámaras y decir, he logrado, he triunfado, he escalado, ¿no es cierto?, él como individuo, pero cuando existen derrotas, ahí sí va donde la gente a golpear a medio mundo. Derrotas y victorias son de todos, y entonces todos tenemos que asumir eso, aprender de los fracasos y gozar con las victorias y analizarlas para no caer luego en errores que nos puede llevar por una ilusión de invulnerabilidad. Es importante, por lo tanto, ser un líder a la altura de lo que quieres lograr. ¿Quieres cosas pequeñas? ¿Tienes una mentalidad orientada a no liderar organizaciones? Bueno, no importa mucho que seas un gran líder. Pero si tú eres alguien que quiere escalar, quieres que tu organización avance a niveles cada vez superiores, tienes que estar a esa altura. Y es importante para ello los componentes que estábamos mencionando. Conocimiento cada vez más desarrollado, con experiencia sólida. Lo que es la ubicación de tus talentos y el desarrollo de los mismos y esa motivación elevadísima, intrínseca. Y otro elemento final para puntualizar es que el mejor líder lidera con el ejemplo. Ese es un gran líder, no es un líder de escritorio, no es un líder de verbo florido, sino que es un líder que en la praxis tú ves cómo trabaja, cómo comunica, cómo baja al llano, cuál es la forma de gestión que tiene, equidad, justicia, elementos varios, pero la praxis, la realidad, esa es la mejor forma. Los psicólogos, Alberto Bandura, por ejemplo, habla mucho de la importancia del aprendizaje por modelos. Revisemos ese material, es importantísimo. Una de las formas más adecuadas de aprendizaje es por modelos. Entonces, por imitación, debemos desarrollar un liderazgo con el ejemplo. Resumiendo, encontramos entonces que los equipos son muy buenos y probablemente tenemos muchos equipos buenos en la organización. Lo ideal es que logremos equipos de altísimo rendimiento. Y es cuando las personas están abiertas a las relaciones, están muy orientados en una visión compartida. La comunicación es diagonal, transversal, es vertical, pero con una riqueza enorme de proactividad, de alegría.
La relación entre las actividades son integradas porque has trabajado también procesos bien definidos, objetivos claros. Existe una coexistencia fuerte de la proactividad de los métodos individuales con los métodos grupales y además una apertura para la innovación de los elementos. Los conflictos son resueltos con una visión sobre todo cooperativa, integrativa, suma no cero, ganar, ganar. Entonces existe una orientación para la resolución de problemas, no solo cuando se presentan, sino desde antes, desde las causas más profundas. La toma de decisiones, si bien existen espacios para decisiones personales, porque eso siempre va a existir y siempre ha existido, pero muchas de estas podrán ser consensuadas, conversadas con la gente, que se sepa hacia dónde vamos. Nuevamente, habrán decisiones que son muy tomadas en la alta gerencia y eso es válido, pero lo ideal es de que la gente sepa hacia dónde vamos con una claridad tremenda. Bien, finalmente, es importante tener muy en consideración que una tarea vital para todos nosotros es establecer equipos de altísimo rendimiento. Una vez que tú tienes un equipo con estas características, vas a tener una especie pues, de equipo súper poderoso, alguien que es como Batman, Superman, ¿no es cierto? Y así por el estilo. Pero, ojo, esto es muy bueno, pero tienes que tener mucho cuidado que no lleguen a un nivel de autosuficiencia que los lleve al fenómeno de growth thinking.